Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Costa Rica, el caso de Gerardo Cruz. Acompáñenme a ver todos los detalles. Obed Gerardo Cruz Barquero, mejor conocido como Gerardo Cruz, nació el 30 de diciembre de 1992 en San José, Costa Rica. Su madre, Ana Patricia Barquero, se casó con Hermes Rodríguez, quien lo crió desde que tenía 7 meses, ya que el padre biológico de Gerardo lo abandonó. El matrimonio tuvo otra hija de nombre Milena Rodríguez, quien fue la hermana menor de Gerardo. Para el año 2015, el joven de 23 años vivía en San Diego de la Unión con sus tíos, Katia Cordero Pereira y Joanny Barquero Jiménez, su hija Génesis Cruz de 4 años y su pareja Carol Zúñiga, quien estaba embarazada de 4 meses. Era un joven inquieto y de carácter fuerte, al cual le encantaban las motocicletas. Trabajaba como panadero en la panadería Santa Clara, ubicada en San Sebastián, donde conoció en agosto de 2015 a una mujer de nombre Samadi Fonseca de 40 años, conocida como la Barbie, quien era 20 años mayor que él. De Samadi Anabel Fonseca Fernández sabemos que nació en Costa Rica el 25 de febrero de 1975, donde vivió en Barrio Cuba con su madre Sonia Fonseca Fernández. También se sabe que estudió el bachillerato en el Liceo del Sur. Vecinos del barrio Cuba donde vivía decían que a Samadi le gustaban los hombres menores que ella y la describían como una mujer muy hermosa, pero también muy engreída, a la cual no le gustaba relacionarse con la gente de la comunidad. Además, era problemática, agresiva, celosa y vulgar. Se aprovechaba de su belleza para sacar partido de los hombres que la frecuentaban, quienes caían rendidos a sus pies. Cuando Samadi terminó sus estudios, comenzó una relación con el reconocido historiador de televisión Osvaldo Fernando Valerín Ramírez, nacido en 1959. Ambos tuvieron una relación muy larga, pero nunca se casaron. De esa unión nacieron 2 de sus hijos, Christopher Valerín Fonseca en 1996, y un año después nació su segunda hija, María Cristina Valerín Fonseca. Pero debido a los constantes problemas de convivencia e incluso agresiones por parte de ella, la pareja se separó. Posteriormente, Samadi se volvió a casar, el 13 de abril de 2007, con Miguel Ángel Pérez Abarca, de cuya unión nació su hija menor en agosto de 2010. Esta relación duró 8 años y culminó en divorcio el 20 de marzo de 2015. Muchas personas decían que las relaciones sentimentales de Samadi no prosperaban por el mal carácter que tenía la mujer y por todos los problemas que ella acarreaba. Y es que en el año 2012, cuando su expareja Osvaldo, el historiador, falleció, ella fue hasta la casa del hombre, cambió la cerradura para que nadie pudiera entrar y se llevó varias pertenencias que habían dentro de la misma. Los familiares de Osvaldo fueron a la policía para denunciar el hecho. Samadi básicamente les había robado, porque él no le había dejado nada a ella, pero las autoridades no hicieron nada por resolver este caso. También ella tenía 2 exparejas que habían tenido trágicos destinos. Primero, un hombre apodado El Tortuga, que vivía cerca de la frontera de Panamá. Mientras él estaba en una relación con Samadi, desapareció en extrañas circunstancias y nadie supo de él. Además de eso, también otro hombre que tuvo una relación con Samadi en un lugar llamado Jaco fue asesinado por 2 hombres que supuestamente le querían robar. Estos 2 hombres nunca fueron encontrados por la policía y muchas personas creían que Samadi tenía algo que ver, porque este hombre había terminado su relación con ella. Además, también se supo que la primera pareja que desapareció también quería terminar la relación, por lo cual se cree que ella los eliminó por despecho. La belleza de Samadi era tal que durante varios años de la década de los 90 representó a la muñeca Barbie de la librería Universal. De allí se ganó su apodo de la Barbie. Fue esta misma belleza que deslumbró a Gerardo,
y a pesar de la diferencia de edad que había entre ellos, el joven se involucró en una relación sentimental con ella. Samadhi comenzó a frecuentar más seguido la panadería donde trabajaba Gerardo para verse. Iba acompañada de su hija Cristina, quien en ese momento tenía 19 años. Al principio todo iba bien. Ella le obsequiaba muchas cosas al muchacho. Viajaban a la playa y tenían encuentros amorosos, de los cuales sabían la madre y la tía de Gerardo, además de un empleado de la panadería de nombre Alejandro, a quien éste le comentaba sobre los obsequios que le daba su amante y lo bonita que era. Aunque parecía que la relación iba muy bien, en octubre de ese 2015 la relación terminó, cuando Samadhi se enteró que Gerardo tenía pareja y la joven estaba embarazada de él. Loca de celos, le envió varios mensajes ofensivos a Carol, y luego de una discusión telefónica entre ambas, esta amenazó de muerte a Gerardo. A pesar de que estas amenazas lo inquietaron, el joven no dio importancia a sus palabras, sin sospechar que se convertiría en víctima de la mujer. Unos días después, el 4 de octubre de 2015, Gerardo paseaba por un bulevar en el centro de la ciudad, cuando se percató que un sujeto de nombre Luis Umaña Delgado, quien al parecer era un exfuncionario del Ministerio de Hacienda, estaba tomando fotos debajo de la minifalda de una mujer. Inmediatamente sacó su celular y grabó al hombre cometiendo el acto hasta que abordó un vehículo. Luego Gerardo se acercó a la chica y le dijo lo que estaba pasando. También le aconsejó que llamara a la policía. Al día siguiente se convirtió en un ciudadano reconocido, tras divulgar en su cuenta de Facebook las imágenes grabadas del acosador, las cuales fueron compartidas en otras redes sociales y difundidas por medios de comunicación nacionales e internacionales, como por ejemplo de Estados Unidos y España. Este video se viralizó tanto que llegó a más de 1 millón de reproducciones. Gerardo se hizo famoso y en cuestión de días ya era un héroe. Fue entrevistado por varios medios locales. Su última entrevista se dio el 7 de octubre en la estación de radio 89.1, donde contó lo ocurrido y expresó que a pesar de que algunos periódicos locales publicaron declaraciones de distintos abogados que señalaban que él podía ser demandado por el video, no se arrepentía de lo que había hecho y lo volvería a hacer por respeto a todas las mujeres. En diferentes medios en el periódico, de hecho, he leído comentarios de supuestamente abogados donde dicen que aquí el demandado voy a ser yo, no el señor susodicho, ¿verdad? Entonces, no me preocupa nada porque sinceramente yo simplemente hice lo correcto y lo que tenía que hacer en ese momento y lo seguiré haciendo hoy, mañana, y porque tengo madre, tengo hija, tengo hermana, a las cuales el respeto ante todo, ¿verdad? Después de esa entrevista, ese 7 de octubre del año 2015, Gerardo había quedado de verse con su amigo Osvaldo Alvarado después del trabajo, pero él ya no fue a esta cita, porque recibió un mensaje de Samadhi, en el cual ella le decía que tenía que ir al Parque Kennedy, también conocido como Parque Mosmani, porque una persona estaba interesada en hacerle una entrevista, también relacionada con el video viral. Gerardo acudió a este lugar para la supuesta cita, pero allí no lo estaba esperando ningún periodista ni tampoco ninguna persona reconocida en las redes sociales. 2 hombres abordaron a Gerardo, le quitaron sus pertenencias y lo hirieron con arma blanca. El joven en sus últimos momentos logró llamar a su amigo Osvaldo y le comentó todo lo que había sucedido. Osvaldo rápidamente llamó al número de emergencias para que ayudaran a Gerardo. Los paramédicos llegaron unos minutos después y el joven fue trasladado al hospital. Gerardo tenía varias puñaladas, incluida una herida que le perforó el abdomen y otra el tórax. Familiares de la víctima se enteraron del incidente por las noticias y se trasladaron rápidamente al centro de salud. Su tía Katia señaló a los medios que se preocuparon al ver que su sobrino no llegaba a casa a las 10 de la noche. La mujer señaló que no sabían si lo que le había pasado a su sobrino había sido un asalto o se trataba de una venganza por el video que había difundido días atrás sobre el acoso. Sea como sea, el joven de 23 años permaneció recluido 42 días en la sala de cuidados intensivos del hospital y fue sometido a varias intervenciones para tratar de salvarle la vida, entre ellas una a corazón abierto. Gerardo sufrió daños cerebrales,
debido a las fallas en su corazón que lo mantuvieron en estado crítico, hasta que finalmente, el 19 de noviembre, a las 6:18 de la tarde, Gerardo falleció de un infarto. Sus familiares lloraron desconsolados en las afueras del centro de salud. Su madre Patricia, su novia Carol y su hermana Milena declararon a los medios locales sobre cómo fueron las últimas horas del muchacho. Entre lágrimas, abrazos y resignación, el 22 de noviembre, familiares, amigos y también desconocidos despidieron a Gerardo. Su cuerpo fue trasladado a la iglesia central de Desamparados y posteriormente al cementerio local de Tres Ríos, donde fue sepultado. En el ataúd, sus familiares colocaron una camiseta, una flor, una tarjeta y su hija una muñeca de trapo. Tras el hecho surgieron muchas dudas. La que más se repetía era quién le había quitado la vida al joven padre. Muchas personas pensaban que la hipótesis más lógica en ese momento era que el hombre al cual Gerardo había filmado acosando a la chica lo había mandado a matar. Se habló mucho de sicariato, porque la imagen pública de este hombre había quedado muy mal después de que el video se hiciera viral, y además Gerardo había dado muchas entrevistas en torno al tema. Pero para muchos otros esta era una idea descabellada. Simplemente Gerardo había sido víctima de un robo que salió mal, y lamentablemente había perdido la vida. Sea como sea, el organismo de investigación judicial, OIJ, comenzó con todas las pesquisas. Unos días después de que familiares y amigos despidieran a Gerardo, se hicieron varias manifestaciones. Muchas organizaciones manifestaron para que se frenara el acoso callejero a las mujeres y también para que se encontrara al asesino de Gerardo. La OIJ dijo en un informe que sacó unas semanas después que ellos no estaban pensando en la hipótesis de un sicario, sino que simplemente para ellos había sido un robo que salió mal. Luego de esto la investigación se estancó. Durante varias semanas no se supo nada del tema, hasta el 25 de mayo de 2016, cuando salió a la luz un video. En este video se podía ver a dos sujetos huyendo de la escena del crimen de Gerardo. Para las autoridades, estos eran los sospechosos que ellos estaban buscando. Y este video también marcó un inicio muy importante en la investigación. La policía publicó las imágenes en diferentes medios de comunicación para que los ciudadanos aportaran más datos sobre los implicados. Gracias a esta difusión, un testigo identificó a uno de los responsables y dio detalles físicos del sujeto, con lo cual las autoridades lograron hacer un retrato hablado. Se trataba de un hombre de 1,60 m de altura, tez morena y cabello negro ondulado. La otra persona que aparecía en el video era un hombre de unos 35 años, 1,80 m de altura y también de cabello negro corto. Las labores de investigación continuaron durante los días siguientes. Se supo de manera extraoficial que uno de los implicados se entregó a las autoridades y aportó información sobre el asesinato. Finalmente, el 7 de junio de 2015, la policía judicial allanó 5 viviendas en el Carmen de Goicoechea, donde capturaron a Samadhi y a su hija Cristina, mientras que en Concepción Abajo de Alajuelita detuvieron a un hombre llamado Ronald Arce Barrientos de 19 años, quien trabajaba como taxista informal y quien fue el que contactó a los sicarios para darle muerte a Gerardo. También en San Francisco aprendieron a César Chávez Cerdas de 22 años, quien trabajaba como pintor y había fungido como mediador en todo el asunto. Además fue detenido un joven de 18 años, quien para el momento del crimen era menor de edad. Luego de las capturas, el director del OIJ, Walter Espinosa, dio detalles del caso y señaló que luego de varias pesquisas realizadas y gracias a la difusión de los videos y la detención de uno de los sospechosos, se había recabado información importante y con esto habían logrado identificar y dar con el paradero de todos los responsables. Luego de interrogar a los implicados y realizar el rastreo de llamadas y mensajes entre los detenidos, se logró otra detención, esta vez la de Omar Castillo Espinosa de 44 años, quien había sido la persona contratada por Samadhi para dar la ubicación de la víctima el día del homicidio. Se determinó que todo fue un crimen planeado por la mujer desde el día 5 de octubre de 2015.
Se supo que entre los días 5 y 6 de octubre de 2015 la mujer y su hija contactaron a Ronald y César para que estos a su vez contrataran a 2 sujetos más para asesinar a Gerardo. Al mismo tiempo, ambas contrataron a Omar Castillo. Finalmente, el 7 de octubre, madre e hija decidieron concretar el asesinato. Entre las 3 y las 5 de la tarde de ese día, Samadhi llamó a Omar para que le indicara la ubicación de Gerardo, quien se encontraba trabajando en la panadería. Las mujeres luego contactaron a Ronald y César para concretar el plan y les exigieron una prenda del joven como prueba después del crimen. Cerca de las 6 de la tarde, Omar Castillo realizó una llamada a la panadería para confirmar que Gerardo salía a las 7 de la noche. Esto se lo informó a Samadhi, quien llamó a la víctima minutos antes de que saliera, y bajo el engaño le dijo que fuera al parque para una supuesta entrevista televisiva. Al llegar al sitio, Gerardo fue interceptado por los 2 sicarios, quienes lo apuñalaron 2 veces y lo despojaron de su bolso y su abrigo, los cuales entregaron a Samadhi como prueba del homicidio. Este plan se confirmó al analizar los mensajes de texto que intercambiaron los sospechosos, las intervenciones telefónicas y la prueba pericial. Tras encontrar a los responsables y determinar el móvil, el organismo judicial descartó como sospechoso al hombre del cual Gerardo había publicado el video en Facebook. Teniendo a la vista todas las pruebas, el jurado determinó que Samadhi y su hija Cristina tenían que pasar 6 meses de prisión preventiva en una cárcel de mujeres. No se les dio la oportunidad de tener derecho a una fianza porque existía riesgo de fuga. Las mujeres estuvieron todo el tiempo en prisión. Solamente en una ocasión, Cristina, la hija de Samadhi, tuvo que salir para ser atendida en el hospital por problemas de colitis. Pero luego de esto, ella fue regresada a la cárcel con su madre. Ronald y César, otros 2 de los hombres implicados en el caso, también tuvieron 6 meses de prisión preventiva en una cárcel de hombres. Por otra parte, Omar, la persona que realizó la llamada para avisar a qué hora salía Gerardo del trabajo, no tuvo prisión preventiva. A él simplemente le dieron el hecho de que tenía que ir a firmar todas las semanas un libro al organismo judicial. Por otra parte, el menor de edad implicado en todos los hechos fue puesto a disposición de los organismos para la niñez y la adolescencia, y se dictaminó que también tenía que pasar 3 meses en prisión hasta el inicio del juicio. El caso tardó más de 1 año en ser procesado. Finalmente, el 5 de diciembre de 2017, inició el juicio contra los acusados, en la Sala 5 del Tribunal Penal de Pavas en San José, el cual estuvo presidido por los jueces Sonia Quintana, Leonardo Pereira y Giovanni Hernández. Sin embargo, la audiencia fue suspendida por petición de los abogados defensores Leonel Villalobos y René Arguenal, quienes solicitaron a los jueces el traslado a una sala de juicios más cómoda en San José, solicitud que fue apoyada por los fiscales Alexander Mora y Yorleni Chincubero, y tomada en consideración por los jueces. Al día siguiente se retomó la audiencia, en la cual subió al estrado el encargado de la investigación del OIJ, Paul Hernández, quien declaró que el móvil del crimen fue un lío pasional orquestado por Samadhi, y detalló que cuando se hizo la apertura del teléfono de la sospechosa se encontraron distintos mensajes con amenazas hacia Gerardo. El agente también declaró que la acusada, además de estar vinculada a este hecho, ya había sido enjuiciada, esto por falsificar una firma para cobrar una pensión en 2015, pero quedó libre con beneficio. El funcionario señaló que de acuerdo a esa sentencia, la acusada tuvo una niña en agosto de 2010 y logró que le pusieran los apellidos de un exnovio sin que él lo supiera. Luego exigió una pensión, la cual fue aprobada por el Juzgado de Contravención y Cuantía de San Sebastián en 2011. Tuvo que pagar una mensualidad durante 3 años y medio por un total de 4.270.000 colones, unos $6.340. Al comprobarse que el procedimiento fue manipulado, el Tribunal Penal de San José condenó a Samadhi a 3 años de prisión por los delitos de estafa y uso de documento falso. Sin embargo, en ese momento no fue a la cárcel, pues los jueces le concedieron 5 años de beneficio de ejecución condicional de la pena. El juicio por el crimen del joven panadero continuó durante varias semanas. En estas declararon 17 testigos,
entre ellos Carol, pareja de la víctima, quien dijo saber de la relación de Gerardo con Samadhi y también de las amenazas que la mujer le hizo luego de terminar el amorío. Durante las audiencias, la fiscalía demostró que la muerte de Gerardo se había dado por la relación sentimental que él tenía con Samadhi. Argumentaron que Samadhi se había enojado mucho cuando se enteró que el hombre tenía familia, una esposa, una hija y otro hijo por venir, y se enojó todavía muchísimo más cuando Gerardo terminó con su amorío. También se mostraron distintas llamadas. Con las llamadas se pudo determinar que Cristina y Samadhi habían planificado juntas el asesinato, ya que cuando salió el video de los dos hombres que asesinaron a Gerardo en los medios de comunicación, Cristina le hizo varias llamadas a Samadhi donde se escuchaba que estaba llorando y parecía histérica. También se dieron otras conversaciones entre Samadhi y una tía, donde estaban hablando de todos los implicados en el crimen. ¿Qué? ¡Mami! ¿Qué pasó? ¡Mami, se me quedaron los hombres! ¿Qué? ¡Mamá, los identificaron! ¿Qué? ¡Identificaron a los hombres, mamá! ¡Los identificaron a los hombres! ¡Mamá, sí! ¿Y qué hace eso? ¡A los niños! ¡En las noticias los identificaron! ¡Mami, yo no los quiero! ¡Están los niños ahí! A las afueras del tribunal se congregaron familiares y amigos de la víctima, entre ellos Alan Soto, esposo de Dinora Barquero, tía de Gerardo, quien pidió a Dios sabiduría para los jueces para que dieran la sentencia adecuada. Por su parte, Dinora señaló que habían sido años muy duros, pero finalmente había llegado el momento de hacer justicia. Finalmente, el juicio terminó a las 3 de la tarde del 23 de enero de 2018. El juez Leonardo Pereira dio lectura de la sentencia y condenó a 30 años de prisión a Samadhi Fonseca Fernández, de 42 años, por el homicidio calificado de su examante Gerardo Cruz, mientras que a su hija Cristina Valerín Fonseca, de 20 años, a Ronald Arce Barrientos, de 22, y a César Chávez Cerdas, de 24, les dieron una sentencia de 25 años. Además, tal y como lo había solicitado tanto la Fiscalía como la defensa a cargo de Arlet González, se absolvió por dudas al quinto imputado en ese juicio, Omar Castillo Espinosa, de 46 años, a quien solo se atribuyó una llamada alertando a las mujeres sobre la hora a la cual Gerardo estaba saliendo de su trabajo. Quedó claro que ambas condenadas contactaron con César para acabar con la vida de Gerardo. Este a su vez buscó a Ronald, quien contrató a dos sujetos para ejecutar el homicidio. Se dijo además que uno de los dos homicidas nunca fue capturado, mientras el otro, que era el menor de edad, aceptó los cargos y se sometió a un proceso abreviado poco después de su captura. En cuanto a la acción civil resarcitoria, el tribunal fijó 90 millones de colones, unos $140,000 para la familia de Gerardo por daño moral. Por las costas del juicio también se determinó el monto de 11,3 millones de colones costarricenses, aproximadamente $17,000, a favor de la Oficina de la Defensa Civil de la víctima. Luego de concluir la lectura de la sentencia, los padres de Gerardo mostraron su agradecimiento al Ministerio Público y a la Oficina de Defensa Civil de la víctima por el respaldo que les habían brindado durante todo el proceso. Asimismo, la novia de Gerardo declaró su satisfacción por el veredicto, aunque aseguró que por culpa de esas personas su hija de 2 años en ese momento no conocería a su padre. Por otra parte, Katia, la tía de Gerardo, quien estuvo presente durante todo el juicio, afirmó que no guardaba odio contra los culpables, pero que tenían que pagar por lo que hicieron. Refirió que fue muy impactante conocer los detalles sobre cómo maquinaron el crimen de su sobrino. Sin embargo, después de toda esta alegría, los familiares de Gerardo recibieron una terrible noticia, y es que los abogados defensores de todos los acusados en el proceso decidieron presentar una moción ante un tribunal de apelaciones. Se aceptó esta moción y se haría un nuevo juicio, pero no para determinar si los acusados eran culpables o no. Se determinó que esto ya había quedado muy bien presentado en el primer juicio. Estas personas eran culpables del asesinato de Gerardo. Lo que se iba a hacer en este segundo juicio era revisar las penas que les habían dado,
porque según los abogados defensores eran penas muy altas. Este segundo juicio inició en el mes de noviembre del año 2019. Entraron a este juicio Samadhi y Cristina escoltadas por algunos miembros del OIJ. Se miraban cabizbajas y bastante mal. Se pidió que se le diera a Samadhi solamente 20 años de prisión, debido a que según su abogado defensor, ella estaba muy mal por lo que había hecho, se sentía muy triste por haber planeado el asesinato de Gerardo y estaba arrepentida. Hubo un cambio en este segundo juicio al primero, y es que algunos de los implicados decidieron hablar. Cuando los implicados testificaron, revelaron al tribunal información relevante y dieron el nombre del sujeto que supuestamente había participado en la muerte de Gerardo junto al menor de edad. El nombre era Misael Ledesma Esquivel. Por su parte, Ronald declaró que sí participó en el plan, pero que no había sido el autor intelectual. El condenado pidió clemencia a los jueces para que redujeran su pena. Asimismo, César también aseguró que él nunca planeó darle muerte a Gerardo. Tras escuchar los argumentos de los abogados y los testimonios de los acusados, los jueces modificaron las penas. Samadhi recibió 25 años de cárcel, mientras que Cristina, Ronald y César recibieron 20 años de prisión. La jueza, quien tuvo a su cargo la explicación, aseguró que en el caso de Samadhi, el reproche no era el mismo que para los otros imputados, pues ella estuvo movida por los celos y actuó sobre su hija para cometer el delito. La jueza advirtió que la pena de 25 años era el tiempo suficiente para que ella valorara los daños que causó, y alegó que en el expediente había elementos y circunstancias que permitían aplicar esa rebaja. Mientras la jueza daba sus argumentos, la imputada y su hija se tomaban de las manos. Samadhi mantuvo durante todo el tiempo la mirada en el piso y un semblante que dejaba ver incertidumbre, mientras que a su hija se la veía tranquila y resignada. Cuando leyeron las nuevas penas, ninguna se alegró. Ambas escucharon atentas las explicaciones y permanecieron sentadas sin soltarse. Con relación a los otros condenados, los jueces estimaron que no existían circunstancias especiales que ameritaran poner una pena mayor de la de 20 años, que es el mínimo que establece el Código Penal para el delito de homicidio calificado. Por estos hechos, el quinto acusado, que era menor de edad, fue declarado coautor material de homicidio durante un juicio realizado en la vía penal juvenil. Esta persona, como ya dijimos, se sometió a un proceso abreviado y recibió una condena de 7 años de internamiento en un centro penal, de los cuales cumplirá 5 en libertad asistida y 2 a órdenes de orientación y supervisión. Finalmente, luego de 4 años, el caso fue cerrado y los culpables fueron condenados. Se supo que en agosto de 2020 Samadhi se casó con Lindsay Díaz López, a quien conoció en 2017 dentro del centro penal El Buen Pastor, donde en este momento permanece recluida. El matrimonio se dio en 2 partes, porque Samadhi debió firmar dentro del penal, mientras su esposa lo hizo fuera del recinto, ya que había salido en libertad 5 meses antes de la unión. Así, cada una por su lado se colocó el anillo y se juraron amor eterno. Dentro y fuera de la cárcel, amigos y familiares de las mujeres mostraron su felicidad por la boda, sin importarles el hecho de que Samadhi todavía tiene que estar encerrada por más de 20 años. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, una mujer movida por los celos y por la maldad, que ya tenía muchos antecedentes de violencia. 2 matrimonios que terminaron mal, un robo a una de sus exparejas, 2 exparejas, una que desapareció y otro más que fue asesinado en un robo. Si nos ponemos a pensar, muy parecido al de Gerardo, pero no podemos afirmar que Samadhi también planificó esa muerte. Al final ella está pagando por el asesinato de Gerardo, que fue lo que la policía pudo comprobar en el juicio. También el hecho de que ella llevara a su hija en este plan es algo que impactó mucho a toda la sociedad en Costa Rica en general. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.